El abordaje de la enfermedad del cómic ya parte de prácticamente los años 70 del siglo pasado e incluso de antes, porque por ejemplo en Japón pues Osamu Tezuka ya tenía un médico de protagonista y precisamente la enfermedad era la protagonista de Black Jack, ¿no? Quizá digamos que la diferencia fundamental es cuando aparece Binky Brown Meets the Holy Virgin de Justin Green en los años 70, principios de los años 70, donde el autor es el propio protagonista y el que habla en primera persona de su propia enfermedad, y ahí marca, digamos, un cambio de rumbo respecto a lo que es el tratamiento de la enfermedad. Pero es cierto que donde va a tener realmente ya una proyección importante es a partir de este siglo, ¿no? En ese sentido, vemos cómo a partir del año 2000 empiezan a aparecer un montón de obras que tratan la enfermedad. Posiblemente el referente más claro es El epiléptico, de David B., que abre prácticamente el siglo con su tratado de la esquizofrenia, que es, de la epilepsia, que es epiléptico, o La ascensión del gran mal, como la tituló originalmente. Pero aquí en España, sin duda alguna, es Arrugas, el que marca un antes y un después. Porque Arrugas es una obra que rompe esa barrera de ser simplemente un libro para leer, sino que también es un libro para apoyar las asociaciones de familiares de Alzheimer, los médicos que tratan el Alzheimer, ven en Arrugas una herramienta, ven algo más que una ficción, ven algo más que un libro catártico, si se quiere, sino que ven una manera de ayudar a la gente a encontrar qué es lo que va a pasar, cuál es el problema al que se van a afrontar, porque posiblemente en ese sentido el cómic rompe mucho más fácilmente las fronteras entre el lector y la obra gracias al dibujo. Yo creo que el cómic es un lenguaje que permite contar cualquier enfermedad, pero sí que es cierto que hay una que se ha demostrado especialmente interesante, que es la patología mental. Porque claro, cuando hablamos de una patología mental hablamos de estados alterados del pensamiento, y eso el cómic precisamente puede mostrarlo gráficamente. A lo mejor con las palabras es muy difícil expresar ilusiones, paranoias, alucinaciones, pero el dibujo lo puede hacer. El dibujo, el color, todo eso lo puede expresar muy bien. Y yo creo que en ese sentido, obras como Epiléptico, por ejemplo, que trabajan muchísimo el simbolismo, como la imagen crea un simbolismo propio, que es precisamente la que mejor refleja lo que está pasando el paciente en ese momento. El hecho de que el cáncer esté tan presente es porque precisamente está presente en la sociedad. El aumento de la esperanza de vida hace que la probabilidad de cáncer sea mayor, y cada vez más tenemos que asumir que el cáncer está ahí y que no es algo, no es un tabú, es algo de lo que hay que hablar, y que es muy probable que todos pasemos por un cáncer por el simple hecho de que vivimos más y tenemos más probabilidad de caer en esa enfermedad. Entonces yo creo que el cómic en ese sentido siempre ha sido un medio muy ligado a la realidad social. El cómic nace como un medio popular, nace como un medio ligado a la gente, que cuenta los problemas de la gente. Y si el cáncer es un problema de la gente hoy en día y es una obsesión de mucha gente y que la gente lo está viendo muy cerca, por muchas razones, ya digo, por ese aumento de la esperanza de vida, por, digamos, también el envejecimiento de la sociedad, pues si la gente ve cerca el cáncer y se preocupa por el cáncer, el cómic también lo va a tratar. Con lo cual es normal que el cómic lo trate y que además trate en todas sus vertientes. Posiblemente lo que más va a tratar son los cánceres más comunes, ¿no? En este caso pues el cáncer de mama, etcétera, etcétera, pero yo creo que en ese sentido el cómic lo único que está haciendo es mostrar lo que la sociedad está sufriendo o lo que la sociedad está padeciendo. Yo creo que el acercamiento a la enfermedad que hace el cómic, evidentemente, vamos a llamarlo moda si quieres, de lo que es la medicina gráfica, tiene dos partes. Una, evidentemente, el acercamiento de los que no padecen la enfermedad, que ahí podemos hablar mucho, evidentemente puede haber ese punto morboso que tiene siempre el espectador y el lector hacia la enfermedad, hacia el padecimiento de los demás, pero yo creo que en el caso del cómic es muy muy importante efectivamente el hecho de que muchos de los lectores son lectores que padecen la enfermedad. Y como decía antes, el cómic es un lenguaje que conecta directamente con el lector, que rompe muchos cánones típicos, por ejemplo, de la medicina, ¿no? Hemos visto que la comunicación médica pues, muchas veces siempre ha tenido el problema de quizá es excesiva frialdad a la hora de relacionarse entre el paciente y el médico, y el cómic rompe eso. Rompe eso porque de alguna manera, si es un paciente, en este caso, el que ha pasado por ahí y el que te está contando su experiencia, hay una empatía directa con otro paciente. O sea, si una persona tiene cáncer y está leyendo la experiencia de otra persona que la tiene, que se lo está contando con la seguridad de que evidentemente ha pasado por eso y ha sobrevivido, y se lo está contando con dibujos donde él mismo se ve representado, la empatía nace de una manera directa y la relación es muy rápida. Yo creo que en ese sentido el cómic tiene muchas ventajas, también por ese dibujo en el cual nos reconocemos muy rápidamente. Todos tenemos en mente los teóricos que forman un canon más o menos de lo que es la medicina gráfica. Hombre, yo siempre empezaría
por Vicky Brown, Miss the Holy Virgin, de Justin Green, que editó La Cúpula hace relativamente pocos años. Un TVO que en ese sentido es el referencial, es el que fundamenta todo lo que es el tratamiento, en este caso de la esquizofrenia, ¿no?, de la enfermedad mental, a partir de su obra. Evidentemente Arrugas es otro de los referentes, es la enfermedad del Alzheimer visto desde esa perspectiva. María y yo, que son todos los TVOs que pondría ahí, una posibilidad entre mil. También en ese sentido los TVOs españoles han sido TVOs que realmente han tratado muy bien el tema y yo creo que hay que ponerlos siempre. Y luego también pondría, por ejemplo, cómics como Epiléptico, que ya hemos nombrado, Píldoras Azules, Un Adiós Especial de Joyce Farmer, que trata el tema del envejecimiento, El Daño de mi cáncer de Harvey Pekar, que es otro de los TVOs que es referente. Pero yo creo que podemos encontrar muchísimos y todos van a depender de la aproximación que hagamos nosotros hacia la enfermedad y del tipo de... Yo creo que lo que sí que hay es no tanto un canon, sino como un TVO para cada caso. Yo creo que en cada caso vamos a encontrar un TVO adecuado para poder hablar de ese tema. Y no solo eso, sino que tenemos movimientos que están trabajando el tema para que eso sea así. Entonces yo creo que ahí no es tanto decir 4 o 5, porque cada uno es un mundo diferente, sino que con seguridad cualquier persona puede encontrar un TVO que le pueda reportar pues un alivio el leerlo y el saber a lo que se está enfrentando, ¿no? Incluso TVOs que no tratan la enfermedad directamente, pero de alguna manera sí, como lo que más me gusta son Los monstruos de Bill Ferris, nacen precisamente de la enfermedad, e incluso aunque no sean directamente un TVO sobre la enfermedad, aunque tratan alguna patología como la depresión, etcétera, etcétera, sí que suponen un referente a la hora de explicar a una persona cómo el cómic puede hacer superar una enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no hay tanto que buscar el canon, sino cómo acercarse, y igual que hoy en día estamos buscando ya en lo que son las patologías unos tratamientos individualizados, en el cómic también hay que buscar esa individualización de la recomendación para que la persona encuentre el cómic que mejor le pueda hacer.